Al día siguiente, mientras 2 de sus discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible. Lo volvió a señalar mientras exclamaba: «¡He aquí el Cordero de Dios!». Estas palabras conmovieron el corazón de los discípulos, así que, dejando al Bautista, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, el otro Juan, el que más tarde sería el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Andrés no demoró en ir a buscar a su hermano Simón y le dijo: «¡Hemos hallado al Mesías!». Simón también había oído la predicación de Juan el Bautista y se apresuró a ir al Salvador, dispuesto a seguirlo. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: «Sígueme». Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. El siguiente fue Natanael. Él había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios y se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio que Juan hacía y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si el que había sido anunciado por Juan era el libertador, se lo presentara a él. Y de pronto llegó Felipe y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». Esto le pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero todavía con cierto prejuicio exclamó: «¿De Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». Felipe no argumentó, simplemente le dijo: «Ven a ver». Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: «Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. «Antes que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto». Esto fue suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Con profunda convicción, Natanael exclamó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Esta fe sencilla debe haber conmovido al mismo Jesús, quien le dijo: «¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas». Y añadió: «Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Muchos son los que dicen que hay que ver para creer. Pero cuando Natanael reconoció a Jesús como el Rey de Israel, todavía no había visto nada. Primero creyó y luego pudo ver las maravillas que Jesús hizo de ahí en adelante. Sí, no hay que ver para creer, hay que creer para poder ver. Natanael es más conocido con otro nombre, Bartolomé, que significa hijo de Ptolomeo, un famoso personaje griego. Era común que, como hoy, las personas tuvieran más de un nombre y, de hecho, este apóstol fue más conocido con este último nombre. En pocas horas, con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael o Bartolomé, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Todos eran galileos
que seguramente habían viajado al sur para escuchar a Juan. Ahora, con la convicción de que Jesús era el Mesías esperado, se encaminaron de vuelta a Galilea. No sabían qué les depararía el futuro, pero estarían seguros si lo hacían en los pasos de Jesús.